Buenas tardes, estimado docente y compañeras. La asignatura de la cual hablaremos hoy es de ética profesional, donde debatiremos la unidad número 1. Cada participante tendrá la disponibilidad de 1 minuto y medio para responder las preguntas. Somos el grupo número 6. Este está conformado por Rosita Vaqueriza, Gabriela Villalba, Antonella Lava, Gabriela Cabeza. y quienes hablan Noelia Villasís, quien será la moderadora el día de hoy. El tema general a tratar es ética profesional. Para comprender el tema de la ética profesional, debemos entender la diferencia entre la ética personal, la ética teórica y la ética profesional, en la forma en que se usan estas terminologías y estos tres enfoques distintos, pero que se suponen en una cierta medida pueden ser usadas para analizar y resolver distintos problemas éticos. Podemos definir a la ética como el intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y qué constituye una conducta correcta. Esta definición de la ética es útil para comprender el concepto de la ética personal. Se trata de los valores y normas con los cuales la gente determina su actuar en su vida cotidiana. La ética personal suele involucrar principios profundamente arraigados sobre el bien y el mal, y estos ayudan a definir quiénes somos como individuos. Nuestra ética personal se aplica a una amplia variedad de situaciones, entre ellas los que hacemos en nuestras vidas privadas, cuando interactuamos con nuestros familiares y amigos, y cómo tratamos a las personas con las que interactuamos en público. Ahora damos paso a la unidad número 1, la cual tiene como título Fundamentar teóricamente la ética profesional del docente. La ética profesional encarna los valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y la alta calidad, como también la responsabilidad ante el cliente o el consumidor. El cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión, dado que la ética profesional refleja los valores, objetivos también de una profesión. Algunos de sus aspectos varían significativamente de una profesión a otra, además de contener objetivos y valores propios de la profesión. Dentro de esta unidad existen 8 subtemas, de los cuales se van a realizar varios tópicos. El primer subtema es Introducción a la Ética por Miguel Yusti. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mesura y desmesura? Compañera Gabriela, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mesura y desmesura? Es que el término mesura se basa en lo correcto, lo permitido. ¿Para qué se hace aquello? Es para tener una buena convivencia humana. Se actúa de manera consciente. En cambio, el término desmesura nos basamos en lo que es de que se actúa de manera inconsciente, se va por la crueldad, se va por lo prohibido, en el que no buscamos o no pensamos cómo puede afectar al prójimo. Para eso, les voy a enseñar una imagen que me llamó mucho la atención sobre lo bueno y lo malo. Como tenemos en esta imagen, el ángel obviamente va a ser en la parte de la mesura, es cuando nosotros actuamos de manera consciente. Sabemos que nuestro accionar no va a tener ninguna consecuencia. En cambio, en lo malo, que es la parte de la desmesura, sabemos que si vamos a actuar de manera inconsciente y va a ser por impulso, le va a afectar a nuestro alrededor. Compañera Antonella. Concuerdo con mi compañera y con la imagen que nos compartió sobre la furia y el enojo, que la mesura se refiere a la actitud que presenta una persona con contrición ante de un hecho y además expresa su furia o el enojo que conlleva y consigue mantener la calma y la tranquilidad sin lastimar a nadie. Y la desmesura hace que las personas reaccionen con la actitud violenta, dolida, enfurecido e incluso llega a traspasar los límites de lo permitido.
Rosicela. En esta parte quiero tomar en cuenta el video observado el día de clases sobre la mesura y la desmesura. En este sentido, pues sabemos que la mesura es el sentido de lo correcto. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a que podemos controlar nuestras actitudes de manera consciente y correcta, realizando así las acciones que reflejan nuestros valores, los principios como seres humanos. Por otro lado, tengo la desmesura, que considero que es el ámbito de lo prohibido y de la crueldad, de nuestros pensamientos por querer tener la razón a algo que realmente puede variar en su debido momento. Maydelin. Ya, respetando las opiniones de los compañeros y mediante la observación de la imagen, puedo decir que la mesura es una cualidad que tenemos los seres humanos al momento de actuar, pensar o hablar con mesura, ya que esto de aquí nos va a ayudar a tener una mejor calidad y mejor nivel de vida. Mediante la observación de la imagen, puedo decir que la desmesura es el actuar por impulsos, sin importar si le hacemos daño o no a las demás personas. Al momento de discutir con algún miembro de la familia, se actúa por impulsos y no nos damos cuenta de lo que decimos y del daño que ocasionamos. Bueno, para concluir, podemos asociar a la mesura con lo bueno, diferenciado de la desmesura, que sería lo malo. También familiarizar esta terminología con el sentido del actuar correctamente para obtener una sana convivencia con los demás, lo cual daría como resultado una convivencia armoniosa. El segundo subtema es las dos caras de la ética. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Por qué se menciona que la ética tiene dos caras? Compañera Rosicela. Bueno, compañera, yo considero que la ética es la parte de la filosofía, pero sin embargo, en los documentos y los videos observados se menciona que la ética viene a ser las dos caras de la moneda. De hecho, son valores y premisas de cada ser humano que tenemos por naturaleza, porque no podemos decir, sí, puedo controlar mis impulsos. De hecho, no lo podemos hacer, porque a raíz del enojo podemos cometer algunas acciones que quizás son involuntarias para nosotros. Por otro lado, la ética viene a ser la teoría, que es aquella persona que se orienta por principios y convicciones del pensar y después realizar un hecho. Y por otro lado tengo la moral, que considero que es la práctica que viene a ser los hábitos y costumbres. Para ello les voy a mostrar una imagen donde podemos ver aquí las dos caras de las monedas, que en este caso viene a ser la ética. Esta persona de color verde somos nosotros, por ejemplo, y esta persona de color blanco viene a ser la ética. Y sin embargo, esta personita que está de rojo y tiene una forma de diablito viene a ser la moral. Compañera Gabriela. Bueno, respondiendo a la pregunta por qué la ética tiene dos caras, es por la utilidad y la definición que le dan a las personas en la sociedad. Hay algunas personas que la ética la ven como parte práctica y hay algunas personas que la ven como parte teórica. Pero en sí, la ética sí tiene dos definiciones, como tenemos la teórica y la práctica. ¿En qué nos basamos en la parte teórica? Es la base de donde se concibe el ser y el saber de aquello. En cambio, si hablamos en la parte práctica, es donde pones tus conocimientos en acciones. Ahora, no solamente nos quedamos con esos conocimientos. En la práctica se puede obtener nuevos conocimientos mediante la experiencia. Compañera Maydelin. Bueno, se considera que la ética tiene dos caras porque se da desde dos puntos de vista distintos. Primero es la manera en que una persona o una sociedad concibe sus sistemas de creencias valorativas y desde otra concepción es la manera en que una persona o una sociedad se comporta.
ya sean al momento de actuar, sus acciones que quieren imponer muchas veces reglas, sus normas, o cuando no respetan las creencias o las costumbres de las demás personas. Compañera Antonella. La ética tiene dos caras. Se reflejan en las acciones de las personas y varían las creencias, los valores y la doctrina de cada uno de ellos. Y es decir, que es la relación que se tiene consigo mismo. Y por otro lado, que la ética práctica es donde se comparta efectivamente en la vida diaria y la relación que se tiene con la sociedad. Para concluir con este subtema de la ética y la moral, que serían las dos caras de la ética, puedo decir que ambas se complementan y forman un todo con sentido común, tomando en cuenta las creencias valorativas y cómo la sociedad se comporta. Es allí donde surgen las dos caras de la ética. El tercer subtema ¿es lo mismo ética que moral? A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Es igual ética que moral? Compañera Maydelin. La moral y la ética se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y trata de responder a preguntas. Por ejemplo, ¿qué debo hacer? La ética con el nivel teórico de la reflexión trata de responder a preguntas de tipo ¿qué es la moral? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Como podemos observar en la imagen, ahí tenemos sobre la ética y la moral, que en la moral tenemos los valores o las normas de conductas de las personas, y aquí en la ética se basa en el carácter moral y en el profesionalismo de la persona. Compañera Rosicela. Considero que la moral se refiere a un conjunto de normas, tal y como mencionaba mi compañera, en eso estoy de acuerdo. Pero también recordemos que tiene principios que se basan en la cultura y las costumbres. Y bueno, por otro lado está la ética, que ya viene a ser en términos de autores, que nos habla que es un estudio y reflexión sobre la moral, permitiendo que nosotros como seres humanos podamos distinguir, entre lo bien y lo mal. Tal y como la imagen nos mostraba, ahí estaba un claro ejemplo sobre que ambos términos tienen sus diferencias, pero al mismo tiempo están demostrando lo bueno y lo malo. Compañera Antonella. La ética es la encargada de discutir y fundamentar precisamente ese conjunto de principios o normas que constituye nuestro moral. Y lo moral es un conjunto de principios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento diario. Compañera Gabriela. Bueno, acotando lo que han dicho las compañeras, ¿no? ¿Por qué hay esta definición que es igual ética que moral? Solo en el aspecto epistemológico se puede decir aquello. ¿Por qué? Ética y moral en la parte castellana se basa en la raíz griega, que es ethos. Ahora, ¿qué significa ethos? Se basa en lo que es una costumbre y el carácter, eso es lo que han dicho mis compañeras. Es decir, sistema de costumbres o creencias valorativas, así como supieron abrir las dos ramas de tanto moral y ética. La moral se basa en las costumbres, creencias que tiene la sociedad, y la ética basada en las que la persona como por sí mismo adapta sus formas de ser y sus creencias y su manera de comportarse en la sociedad. Para concluir con el subtema ¿es lo mismo ética que moral? Puedo decir que, desde mi apreciación, la ética sería la reflexión sobre la moral y la moral es la acción con preguntas, donde se involucran los valores y normas. Cabe recalcar que estos términos
el significado de ellos es el mismo. Pero, desde mi punto de vista, cambiaría ya cuando uno pone en práctica estos términos, puesto que vamos a saber diferenciar significativamente estas terminologías en nuestra profesión. El cuarto subtema es diferencia entre ética y moral. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Compañera Antonella. Respondiendo a tu pregunta, compañera, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? La ética y la moral se refiere al derecho y la conducta, aunque a veces se utilizan indistintamente, son diferentes. La ética se refiere a las reglas proporcionadas por una fuente externa y lo moral se refiere a los principios propios de un individuo con respecto a lo correcto y a lo incorrecto. Y un ejemplo que le voy a compartir, que me encantó una imagen sobre la diferencia entre la ética y lo moral, que en esta imagen se refleja en la conducta de un trabajo y los principios de las religiones. Compañera Gabriela. Muy bien lo que ha hecho la compañera Antonella. Pero para ello también tengo sobre qué es la diferencia que tiene entre la ética y moral. Es que la ética se basa en lo que son normas, lineamientos que definen la mejor forma de una conducta ideal. Es decir, busca la mejor manera de vivir. Ahora, si hablamos en el aspecto de la moral, se basa en sistema de valores que tiene una comunidad, son condicionadas y son aprendidas, que pasan de generación en generaciones. Se comportan según sus principios, costumbres y que sus normas son bien específicas en su grupo. Es decir, es un comportamiento en sociedad, no es tu comportamiento individual que conllevas en tu vida diaria. Compañera Maydelin. Respetando las opiniones de mis compañeras y a través de la lectura del artículo, puedo decir que se diferencia en que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral, y es teórica mientras que la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es el comportamiento en el que consisten nuestras vidas. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, pero moral viene del latín mos, que significa hábitos o costumbres, y ética del griego ethos, que significa lo mismo. Compañera Rosicela. Considero que la diferencia de la ética viene a ser el estudio filosófico y científico de la moral. Pero sin embargo, recordamos, y como ya habíamos mencionado, la moral es la práctica, mientras que la ética se trata sobre la razón y depende de la filosofía y el cambio de la moral. O sea, se refiere a comportamientos que conciben o consisten a raíz de nuestras vidas. Para concluir, puedo decir que la diferencia entre la ética y la moral consistiría en que la ética vendrían a ser las normas y los lineamientos, la razón también, y esta depende de la filosofía. Por otro lado, la moral vendrían a ser los valores en comunidad y también podremos relacionarlo con el poder hacer. El quinto subtema es la ética y la moral, paradojas del ser humano. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje dejan las definiciones de la ética y moral, paradojas del ser humano? Compañera Gabriela. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre la ética y la moral, la paradoja del ser humano, es porque la ética cada vez se involucra más en todos los ámbitos. Es decir, puesto que a esto se refiere a la vida.
Asimismo, yo acojo lo que es una idea socrática que estuvo en el documento, que dice cuidado de sí mismo. ¿Por qué dice cuidado de sí mismo? Porque es tu forma de actuar y tu toma de decisiones. Es el que hace referencia a que debes medir tus decisiones y acciones a qué van a conllevar. Ya se pueden tener aspectos positivos o aspectos negativos. Para ello tengo una imagen que lo voy a compartir sobre la toma de decisiones. Aquí tenemos a una persona que va a tomar una decisión, pero para ello tiene muchas direccionales. No sabe si la que va a elegir va a tener resultados positivos o va a tener resultados negativos. Por eso, al momento de uno tomar una decisión, debe de saber qué resultado más o menos vaya a tener para no tener consecuencias, tanto como afectaciones a sí mismo para uno mismo o para el alrededor, ¿no? Que es el prójimo. Compañera Antonella. Concuerdo con la imagen, también son los sujetos que tienen la ética y la moral, que se han transformado en la medida en lo que rige los comportamientos en el siglo XXI. Y es la religión que tampoco debe ser la ley y la norma que tiene un estatus diferente con la sociedad de consumo y han trazado líneas que consume el sujeto mismo. Compañera Rosicela. Yo quiero abrir un paréntesis en el ejemplo de mi compañera Gabriela, porque en la toma de decisiones a veces decimos, o han escuchado mucho el refrán que dice, si no te arriesgas, no ganas. Entonces ahí me llamó mucho la atención referente a lo que decía el documento, porque aquí el aprendizaje que nos está dejando es que la ética y la moral tienen, no pueden trabajar separados, porque está muy claro en el ejemplo que vienen de varias definiciones, pero tienen hasta diferencias propias, pero en sí cada una tiene normas que se deben cumplir y esas reglas son las que caracterizan a uno y lleva el hecho de la toma de decisiones como mostraba mi compañera. Pero en sí ahí viene el pro y el contra, porque no sabemos si realmente es lo correcto o lo incorrecto, pero sin embargo como seres humanos nos arriesgamos a tomar esa decisión. Compañera Mayrelin. Sí, sin embargo, compañera, la formación ética y moral en los estudiantes de hoy tienen implicaciones profundas en la construcción personal y social. Es bien que la cultura permeable, la estructura ética de las personas y las instituciones, lo vemos a diario, la cultura corrupta, del dinero rápido, el fraude, el facilismo a las comunidades que hoy en día se pueden observar. Para concluir, puedo decir que la ética y la moral no trabajan por separado, ambas trabajan juntas. La ética en tiempos actuales podría haber sido tomada como un modismo, más bien. Ahora, tomando en cuenta el título del artículo, me llama la atención la parte en donde dice paradoja del ser humano, que para mí vendría a ser como algo contradictorio o algo que es o no es. Entonces, podría decir que, como un ejemplo, el ser humano dice comportarse de una forma, pero cuando va a la práctica de su comportamiento, lo hace de otra forma. Entonces, es allí donde viene lo contradictorio y es allí donde la ética no la va a tener. El quinto subtema lleva como título la ética y la moral. Perdón. El sexto subtema lleva como título Aprendo lo que es justo y lo que no es justo. La justicia en la convivencia. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. Defina los términos justo e injusto.
Compañera Maydelin. Respondiendo a su pregunta, compañera, puedo decir que las personas tenemos libre elección de fortalecer cada día nuestros valores y aplicarlos cuando tomamos decisiones. Las decisiones justas van acompañadas de valores positivos, los cuales sirven para condicionar el mundo y hacerlo habitable. Es impensable un mundo en el que nunca se aplican la justicia, solidaridad e igualdad. Compañera Rosicela. Bueno, compañera, yo quiero recalcar aquí a un autor, es Aristóteles, con su tema La Gran Moral. Bueno, aquí les traigo una imagen donde podemos ver la moral y lo ético. En este caso, Aristóteles menciona que lo justo es... Perdón, Aristóteles menciona que lo justo es relativamente de los demás. En sí, lo que quiero decir con esto es que podemos definir lo justo en una sola palabra, que puede ser la equidad, la igualdad. Eso viene a ser lo justo, pero sin embargo lo injusto, a mi parecer, viene a ser la vaguedad, la subjetividad, es decir, la naturaleza de la justicia. Compañera Antonella. Mi opinión de lo justo es que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y lo injusto se refiere generalmente a la ilegalidad o a la negligencia, y también al no respeto por los derechos, tanto los individuos como la sociedad en conjunto. Compañera Gabriela. Estoy de acuerdo con lo que han compartido las compañeras. Los términos justo e injusto son comúnmente utilizados ahora en la sociedad. Para mí la palabra justo se basa es cuando se obtienen resultados positivos y se dan de manera con objetivos cumplidos. Es decir, se obtiene una respuesta favorable. ¿Qué tenemos en el término injusto? Es cuando no se van a llevar las cosas a cabo y no se reparten de tal manera que puede ser para todas las personas darles esa oportunidad, sino por preferencias o por etiqueta, ya sea nivel económico, social. Hay personas que le dan preferencia a otros y no dan la oportunidad a las otras personas. Ahí es donde se involucra lo que es la parte de la injusticia. Bueno, para concluir con la pregunta de la definición de qué es lo justo e injusto, yo podría aportar que, según los comentarios de mis compañeras, lo justo sería la equidad, la igualdad en la toma de decisiones, tener las mismas oportunidades, relacionarlo con los resultados positivos, obteniendo respuestas favorables de por sí. Por el contrario, lo injusto sería no tomar en cuenta las decisiones, los aportes de las demás personas sin ningún motivo mayor, sino simplemente por preferencias, o en este caso podríamos relacionar esto con una profesión en donde se realizarían trabajos o la persona estaría haciendo un tipo de cosas ilegales o sería negligente. En este caso, se podría evidenciar que allí existe la injusticia. El séptimo subtema es formación ética del docente. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la ética profesional? Compañera Rosicela, por favor.
Bueno, compañera, considero que la ética profesional del docente constituye las expresiones y compromisos, tanto como la responsabilidad, que aquí viene la moral del docente ante su profesión que está desarrollando. Al respecto de esto, voy a mostrar una imagen. Aquí podemos observar, perdón, no estoy mostrando. Ya, aquí podemos mostrar una imagen de el año 1969, que aquí claramente estamos viendo la ética del docente. Es decir, porque el docente está haciendo, en este caso viene a ser que el docente está siendo justo al momento de la calificación del niño. Pero sin embargo, el que podemos ver aquí que recalca la imagen son los padres, porque los padres están conscientes que quizás el niño no ha llevado, o no ha cumplido sus deberes tal cual como la docente lo amerita. Entonces la docente a raíz de eso ha calificado y los padres pues obviamente le dan la razón a la docente. Pero sin embargo, si vemos en el año 2009, observamos que ahora la ética del docente como que ha perdido un poco su labor. ¿Por qué? Porque aquí en la imagen observamos que los padres, en este caso, no aceptan las calificaciones que el niño está obteniendo. ¿Por qué? Porque para ellos es injusto que la docente esté calificando de esa manera. Y como podemos ver ahí, la docente tiene miedo porque ahora muchos dicen no podemos tocar al niño por muchas leyes que ya están planteadas. Compañera Maydelin. Ya. Mediante la observación de la imagen y la opinión de la compañera, puedo decir que la ética profesional docente se basa y supone no solo en poseer un título o graduación, sino una preparación, actitud, dominios de al menos los siguientes campos. Por ejemplo, aquí entra lo que es el dominio de los problemas y cuestiones más ausentes en enfrentar y resolver los problemas de la realidad en las instituciones educativas. También tengo como, por ejemplo, los dominios de las diversas teorías que permiten explicar y comprender la realidad y proyectar escenarios respectivos. Dominio de la pedagogía, aquí también los docentes tienen que usarlo como ciencia y también el dominio de su profesión. Muy bien, compañera. Compañera Antonella, le doy paso, por favor. La ética profesional del docente existe que se manifiesta en diversas dimensiones, tales como el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y en la investigación educativa, en la gestión educativa y en la vinculación de la comunidad. Muy bien, como conclusión, yo puedo decir que la ética profesional del docente, cabe recalcar que el docente es una persona llena de características, es un ser unánime, ético y justo. Él velará por sus estudiantes sin preferencias. Es allí en donde podría estar actuando con ética en su profesión. Me gustó mucho el ejemplo de nuestra compañera Rosicela, que logró resaltar un poco la ética del docente en tiempos antiguos y hoy en día, que sería la actualidad. Anteriormente, la ética del docente era tratar a los alumnos de una manera distinta a las que hoy en día podemos observar. Es allí donde los padres estaban muy de acuerdo, no tenían ninguna objeción del trato que se le daba a los niños, puesto que lo que más les importaba a ellos eran que sean los mejores estudiantes. Actualmente, el docente debe ejercer su profesión con mucha ética, puesto que al estudiante no se lo puede tocar, al estudiante más bien el docente debe velar por él. Y bueno, este ejemplo de nuestra compañera Rosela me pareció excelente. Damos paso al 8º subtema, que tiene como título Introducción a la ética, por Miguel Yusti. A raíz de este subtema surge la siguiente pregunta. ¿Qué distingue la ética de otras concepciones? Compañera
Antonella, por favor, me ayuda. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué se distingue la ética de otras concepciones? La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y sus relaciones con las nociones del bien o del mal. Y puedo compartir una imagen de lo bueno y lo de malo. Aquí podemos ver que se refiere la gente cuando habla del bien o del mal, de la felicidad o de lo deseable. Compañera Gabriela. Bueno, respondiendo a la pregunta, es que la ética se diferencia de otras concepciones. Llevando a cabo el documento que se estuvo leyendo, es que se confunde a veces con arte y ciencia, respecto a la ética. Cuando la ética se ocupa de la bondad y maldad de la acción del ser humano, es su comportamiento. Para ello se utiliza una que es una metodología valorativa. Es decir, la persona decide y busca su mejor manera de vivir. Es tal como estaba en el ejemplo de la compañera Antonella que proyectó lo bueno y lo malo. Es la persona quien decide si se va por el camino bueno o se va por el camino malo. Compañera Maydelin. Respetando las opiniones de mis compañeras, puedo decir que se entiende a la ética como la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justificar, fundamentar o de revisar críticamente las pretensiones de validez de los enunciados morales. Así como también se observó en la imagen, tanto de lo bueno como lo malo, las acciones, las actitudes que las personas tienen al momento de justificar o fundamentar algún criterio o algún momento en el contexto que se encuentre. Compañera Rosela. Bueno, en lo personal considero que la ética es una reflexión del propio modelo de vida, es decir, nuestro propio modelo que creamos, porque son las acciones y comportamientos y actos donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones que nosotros vamos a realizar. Obviamente a raíz de esto, pues vamos a poder comprender, justificar y argumentar nuestro modelo de vida. Por un ejemplo, en este sentido es evaluar el interés, el gusto y los disgustos de lo personal, o sea, de nosotros mismos. Para concluir, puedo decir que la ética se puede diferenciar de otras concepciones, como el arte, como la ciencia, dependiendo del contexto. También podríamos tomar a la ética como una reflexión de vida de cada uno de nosotros. Damos por concluido este debate, sin antes dar mi apreciación final y general sobre los temas que se han hablado hoy. Como conclusión final de lo expuesto en este debate, obtendremos que la materia de ética profesional nos está formando como unas profesionales y docentes de bien. En esta materia hemos leído varias terminologías como ética, moral, docente, justicia, injusticia, convivencia, mesura, desmesura, más bien conocido como el bien y el mal. Entonces, puedo decir que esta materia más que nada nos deja una enseñanza a nosotras como futuras docentes. Ya estamos a poco tiempo de serlo. Como seres humanos también debemos tener muy en cuenta lo que es ética, diferenciar claramente los contextos en que estos términos sean puestos en práctica, ya sea en nuestros hogares, en nuestros futuros trabajos o en los actuales trabajos que tengamos. Claramente a mí siempre me ha gustado ser una persona justa y creo que a nosotras como compañeras de clase también. Entonces, estos términos que
que se han escuchado en esta materia, los hemos venido practicando diariamente. Sin embargo, así, les doy paso a que ustedes también los pongan en práctica. Y bueno, sin más nada que decir, sin extenderme un poco más, les agradezco por el tiempo que nos hemos reunido.